No silenciar, ¿qué tal? Por ahí apagamos micrófonos a todos los que andemos en nuestra cuenta de Zoom. Eh, los que quieran prender cámara son bienvenidos. A mí me encanta ver sus reacciones. Eso nos permite muchas veces entender si la otra persona está cachando o no lo que debe de estar pasando, lo que estamos diciendo. Bienvenidos de nuevo a otra sesión. En esta sesión del taller de diseño y ecotecnias para interiores, vamos a ver un poquito de estructuras, ¿no? De cómo está construida mi casa. Para aquí, digamos, los que ya tienen un poquito de práctica con la arquitectura, les pido por favor que me aguanten tantito, ¿no? Que me aguanten, que seamos pacientes, que seamos, que no nos vayamos demasiado pronto, que no nos queramos adelantar 30 pasos. Y ahorita vamos a entender estructuras, la gente que ya construyó su casa por ahí, las que han tenido la oportunidad de tener un contacto con una construcción, ya pueden tener un poquito de experiencia, pero quien no, pues todavía le va a entender. Así que los que ya sepan de diseño, espérense tantito. Si tienen algo que aportar, eso sí, súper importante que lo den. Si ya conocen algo de estructuras y creen que los demás podría servirles, envíenlo, ¿no? Envíenlo como el chat, en escrito, envíenlo en chat, su experiencia, y vámonos entonces con nuestra presentación, por favor. Les recuerdo, aquí estamos atendidos por su equipo, su servilleta, Lorelí, Mariana, monitora, que nos está apoyando en el chat, que nos estará apoyando en cuestiones de pedagogía, si tienen una duda, que quieren tal video, que se quieren inscribir al grupo de Classroom. Ustedes son, pues, bienvenidos a esta su clase. Y Eric, por allá en la producción, el buenísimo Eric Miklantecutli, que nos hace favor de estar aquí atrás de los controles dirigiendo y diciéndonos hacia dónde va esta clase. Y la pregunta de esta clase que empezamos siempre pues unos minutos antes, nos vemos, nos tomamos nuestro cafecito y preguntamos cómo está construida mi casa. Esta vez por ahí nos contaban que habían visto su casa desde los cimientos, y qué padre, ¿no? Porque esto crea una relación distinta con el lugar donde habitas. Dale a la siguiente, Mirik. Con la forma en que uno trabaja, ¿no? ¿Cómo yo habito? Esa es una pregunta extraña, ¿no? De pronto los arquitectos y el mundo del diseño tendemos a usar la palabra habitar como sin saber si nos van a entender. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos aquí un dato, pásale el mouse, por ejemplo, encima de la barrita y vamos a tener ahí nuestra cita bibliográfica de dónde está este artículo, que nos dice que la mayoría de la población, el 72% de las personas, duerme en su casa y lo demás se la pasa en el transporte público. Es decir, que se crean ciudades dormitorio, conceptos de ciudades dormitorio como las zonas de Iztapalapa, Estado de México en Ciudad Nueva York, en Ecatepec, Tlalnepantla, que son zonas que se mueven, que se desplazan hacia la zona de trabajo, y lo demás se la pasan en el transporte, comiendo, trabajando, pero no en su casa. ¿Qué pasó? Que ahorita, con el cambio de la crisis sanitaria, y es un cambio que va a repercutir en el diseño de nuestras casas, tenemos que agregar nuevas tareas, ¿no? Entonces empezamos a preguntar, ¿qué es habitar mi casa? ¿Es solo llegar, dormir, comer y estar? ¿Qué otras tareas implican habitar mi casa? Ahorita lo estamos entendiendo, en que tenemos que tener clase de matemáticas y lavar la ropa, la loza, pasa el de la basura, ¿no? Se oye el perro, la vaca. Tenemos que entender esta nueva realidad. Dale a la siguiente para poder
seguir platicando un poco de la forma en que estamos construidos nuestros hogares, ¿no? Recuerden cualquier pregunta que tengan en el chat o comentario, ¿no? Que fíjense que, no sé, algo me movió esta plática, coméntenos por YouTube, coméntenos por el chat de Zoom, coméntenoslo. Porque tenemos que entender primero cómo se deforma la forma, ¿no? Para entender una estructura, para entender mi plastilina, tengo que entender cómo se deforma. Y vamos a irnos con un caso práctico, un caso que a todos nos interesa. El 19 de septiembre, a la siguiente, por favor. Ya tenemos una experiencia cercana, fuertísima, de cómo se deformó la forma. Vamos a aprender a reconocer primero, después de un temblor, cómo voy a saber qué partes de mi casa están dañadas, qué partes no. Vámonos con el primero, ¿no? ¿Qué es una grieta? ¿Qué es una fisura? Una grieta, puedes pasar el mouse por encima exacto. Una grieta es una fisura, perdón, una fisura no pasa más allá de un lápiz. Si una fisura, por ejemplo, yo tengo un palito, un dedo, no pasa mi dedo, eso no está pasando más allá de la apariencia, ¿no? No está pasando más allá del muro aparente, como aquí se ve, tuvimos que quitar el papel tapiz y ver que había una pequeña fisura dentro del muro, pero no directamente en la estructura, ¿no? Son pequeñas, son delgadas, no pasa un lápiz. Vámonos a ver a la grieta, entonces, ¿no? La grieta, ¿cuál es la diferencia con una grieta? Así, a corto y sencillo plazo, si mi dedo pasa, es una grieta. Si mi dedo no pasa, es una fisura. Cuando la grieta atraviesa hasta el otro lado del muro, es decir, que te puedes dar la vuelta al muro y ver del otro lado, o ya se ve aunque sea un poquito, ahí ya estamos hablando de una grieta, de un posible daño estructural y tendremos que entender el origen de la grieta. ¿Qué otro daño hay? Este no fue del 19, por ahí, pero nos comentaban, vámonos con la siguiente foto, con la humedad. La humedad que tiene, que también nos está dañando la estructura. ¿Por qué nos está dañando la estructura? Porque es agua que como estamos en un lugar que era un lago, o sea, vámonos, por Dios, ¿no? La ciudad está sobre un lago, sobre barrancas o sobre montañas, pues los últimos, ¿no? Los menos están sobre montañas. La mayoría que estamos sobre zona lacustre, el agua va a tender a subir por la capilaridad del material, que son como pequeños ductos, el agua tiende a subir y se va a empezar a bombar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero es retirar, por ahí que anoten, va la receta, vamos a retirar todo el daño de la superficie, igual en los otros dos casos, vamos a limpiar toda la superficie, vamos a quitar todo lo que esté mal, ¿no? Si es el revoque, si es la pintura, lo limpiamos, lavamos la superficie, preferentemente con una parte de ácido clorhídrico, cloro, y 5 de agua, ¿vas? Yo tengo 5 partes de agua, 5 vasitos por una de ácido clorhídrico, la lavamos, podría funcionar inclusive el vinagre. Pues después vamos a lavar, vamos a enjuagar con agua purificada. Lo lavamos, lo enjuagamos, dependiendo de qué tan profunda está el agua. Por ejemplo, una vez me tocó que habían puesto periódico para rellenar esa pared. Imagínense cómo no iba a haber agua y humedad si hubieran rellenado el muro con periódico. Entonces vamos a quitar esa humedad, vamos a rascar, vamos a limpiar y posteriormente vamos a aplicar, posiblemente puede ser 2, sellador o puede ser antisalitre. Cualquiera de los dos productos, ahora sí que los vende la Comex, la vende la tienda impermeabilizante de confianza, creo que la Thermoplast en provincia. Sellador o antisalitre, ¿va? Esos dos son importantes y ya posteriormente pues vuelves a revocar, a terminar y a darle terminados al muro, ¿va? Entonces limpiamos con ácido clorhídrico, enjuagamos con agua purificada, echamos antisalitre, ¿va? Y súper importante primero limpiar todo. Vámonos ahora sí por las grietas. ¿Cuáles grietas son peligrosas? Vámonos con la grieta de cortante. Yo aquí estoy poniendo una foto de aquí de la zona de Coapa, que pasó en el 19S, en la que estabas bien, estabas ahí abajo, en la de cortante. Es una X,
Seguro escucharon esto en el 19, que la grieta por cortante. Cuando una grieta cruza de esquina a esquina y hace un X, significa, imagínense que antes teníamos un marco, ¿no? Un cuadrado. Tenemos un cuadrado y que ese cuadrado lo hemos movido. Entonces, pácatelas. Ha sucedido que las esquinas se han lastimado y sucede que cruce una X. Posiblemente estas crucen todo el lado y estas hay que cuidar, curar sí o sí porque son peligrosas, ¿va? Significan que tu marco ya se descuadró, entonces hay que reforzar los marcos y agregar además una grapa, si es muy profunda, es decir, una varilla, así como una grapa, que se mete a la pared y posteriormente ya se repella, o bien una malla, si no es tan grave, ponemos una malla cuadrada, electrosoldada sobre la pared y revocamos, ¿no? También la vamos a clavar. Hay otro tipo de grietas, sí, ahí extiéndele, vamos a pasar la imagen que se ve un poquito más grande. Las grietas por hundimiento, es decir, en el caso de Iztapalapa, es cerca de Santa María Catitla, entre la calzada Ermita Iztapalapa y la calzada Zaragoza, hay partes del terreno que se están hundiendo. O sea, si ustedes van a una casa, de pronto inician a nivel 0 y el sillón de la esquina está 1 metro más abajo, está inclinada la casa. Y tienen este tipo de fracturas. Hay de distinto tipo. Observen, pueden ser nada más un jaloncito en una esquina, pueden ser una curva que sube y baja, una línea horizontal, ¿no? O una línea vertical. También las grietas verticales significan que una parte del terreno se bajó, como que se jaló el marco, ¿va? Estas son más difíciles de curar, ¿por qué? Porque significan una falla en el subsuelo. Las anteriores hablaban de una falla en la estructura, estas hablan de una falla en el subsuelo. Es decir, que, por ejemplo, en el caso de allá de Iztapalapa, próximamente puede que haya, ya sucedió en el 19S en la Colonia del Mar, en todas las cercanas a la colonia del Faro de Tláhuac, por las grietas que se abrieron, porque ya hay grietas en el subsuelo que abrieron, ¿va? Vámonos a la siguiente. Aquí es una cuestión un poquito urbana que nos tienen que ayudar más especialistas, que tienen que entrarle con todo el gobierno para poder saber cómo vamos a arreglar esto. Esta es sucede que también hay grietas horizontales que significan que el muro se movió para un lado y para el otro. Siguiente. Entonces tenemos sobre todo identificar si que fue un desplazamiento, que se movió el muro, si que se bajó el suelo, o bien que se descuadró. Voy a explicar rapidísimo para las personas que no son arquitectos. Los que ya son arquitectos conocen y sabrán seguramente de muchos casos donde las cosas han salido mal. En el 19S nos supimos de un montón de casas y cosas que estaban mal construidas. Vámonos primero. ¿Cuáles son? Vámonos por M, muros de carga, a la esquina. Pon, por favor, tu cursor encima de las letritas. Ahí. Ahí va a cargar. Un muro de carga. Tenemos que reconocerlos. Por ejemplo, me decían que habían visto construir su casa. Hay de dos opciones. Puede que sea con muros de carga, que es lo más común, que es con block, cuando ustedes ponen un muro hecho de piezas de block y todo eso lo van a enmarcar. Bájale al castillo, por favor, a la C de abajo, a la letra de abajo. Ahí a castillos. Son estas marcas, y ven estas líneas verticales que están encofrando, que están haciendo que, por ejemplo, una ventana, las puertas, las ventanas tienen que tener estos castillos al lado. En muchas construcciones del 19 de septiembre no estaban encofradas las ventanas. Yo aquí cerca de unos edificios que ahorita van a ver, no estaban encofradas las ventanas. A encofrar me refiero que me dicen que es un cofre, es una caja de madera en donde van a meter un montón de piezas. Eso es encofrar, ¿no? Hacer que las piezas trabajen como un solo elemento. Entonces, si nosotros tenemos una puerta, un vano, o vamos a hacer una puerta, un vano, tenemos que encofrar ese movimiento, ¿va? Vámonos abajo. Los castillos son los elementos verticales y normalmente miden menos de 20 centímetros. Las cadenas son los elementos horizontales que normalmente miden de 20
a máximo unos 30 centímetros, ¿no? 25 centímetros, porque las cadenas no están cargando todo el peso, sino que el peso de la losa, el peso del techo, está cayendo sobre todo el muro. Un muro de carga significa que todo el peso lo distribuye a partir y conforme a todos los ladrillitos. Si esos ladrillitos no estuvieran enmarcados, se van a mover, o si no estuvieran reforzados, se van a pandear, ¿no? Entonces, por eso es importante cuidar. Las dalas, pásale a las dalas que son este tipo de cerramientos que usamos sobre todo en sistemas de adobe, en sistemas de piedra, por ahí a los que les gusta, por ejemplo, también el COP o estos sistemas alternativos, tienen que usar este tipo de cerramiento, que es esta madera que va sobre las ventanas y sobre las puertas, porque si ustedes dejan la puerta y directamente quieren poner un ladrillo, se va a caer. Tenemos que poner un elemento horizontal en la parte superior de todos nuestros huecos. Cuando yo digo un hueco en arquitectura, digo un vano, un vano. Vámonos a la otra opción. Si no tenemos muros de carga, por ejemplo, los que vivimos en edificio, hay de dos opciones. Que hayan empezado, normalmente los estacionamientos se hacen en esto, en marco rígido, es decir, columnas y traves, ¿no? Columnas y vigas, que son distintas a las cadenas por tamaño. A veces en los edificios, muchos aquí en Cuapa, se cayeron porque estaban por abajo con marco rígido y por arriba en muro de carga. ¿Qué quiere decir? Que por abajo tengo columnas y por arriba carga un muro. Entonces, si esto no está bien reforzado, no... Algunos sí tenían la buena opción de poner un tercer muro de carga entre columna y columna, formando algo que se llama diafragma, que es un elemento que trabaja con muros y columnas más firme. Cuando cambiamos de un muro a una columna, no hay continuidad en el peso. Vamos a ver qué es una columna. Bájale. Un marco rígido, muchos de acero, de concreto, ¿no? Muchos de los edificios nuevos o casas nuevas están fabricadas en este tipo de sistema estructural. Las columnas son gruesas, normalmente de 30 a 50 centímetros, anchas de 2.5 metros o más, ¿no? Y cargan, bájale, a las traves, ¿no? Lo bueno de las columnas es que no tienes que tener muro entre columna y columna, pero aguas, las columnas no son pequeñas, entonces si su casa ven un castillo, no lo confundan con columna, pueden que le estén dando en la torre. Entonces una viga, que es lo que carga una columna, también son distintas a las cadenas por tamaño. Las traves y las vigas miden por lo menos 30 centímetros. Una viga de 30 por 20 te estará sosteniendo más o menos unos 3 metros, ya forzándola. No se preocupe, qué bueno que estamos aquí. Está el replay, un saludo también a todos los que nos ven en el replay, por ahí. Saludote. Así que volteen su cara, busquen una arriba de las puertas, normalmente puede que haya una trave, una viga o una cadena. Al menos en estas clases de estructuras comunes, ¿no? Entonces, las traves, las vigas, mínimo 30 por 20 para tener un claro de 3 metros, mínimo. Y pues, ya tienes que hacer más grandes conforme más quieras abrir, ¿no? Pero hay otro tipo de elemento en esta clase cuando hablamos de columnas y traves, que son los elementos diagonales. Los contravientos o esta clase de elementos nos ayudan por ejemplo, en caso de sismo, a que trabaje de forma distinta, a que el cuadro, siempre se lo pongo así a los muchachos en geometría, imagínense una caja y encima suben a este muchacho flaquito que fue nuestro ayudante en el Banco de México, Carstens. Imagínense que Carstens se sube a una caja de cartón y las miles de posibilidades que hay que se deforme esa caja. ¿Cómo reforzarían esa caja para que no la destruyera Carstens? ¿Va? Vamos entonces a poner estos elementos diagonales. Los triángulos por excelencia son los elementos más fuertes. Ahorita vamos a probar. Son la figura geométrica más fuerte. ¿Por qué? Porque la fuerza se transmite no solo en un sentido vertical, sino que la fuerza se divide en dos sentidos, ¿no? Cuando tú pones en diagonal, la fuerza se descompone en dos sentidos, en uno vertical y uno horizontal, entonces hay menos esfuerzo
en los puntos, así como si no, si les pican en las costillas, pues van a sentir bien feo, ¿no? Pero si esa persona que le pican las costillas por azares del destino se tropieza antes y no les pica derecho, sino que les pica chueco, van a sentir menos feo, van a decir como, ah, jaja, te caíste, ya ves, por quererme hacer una maldad. Siguiente, vámonos a lo último, que es el suelo y el techo, ¿va? ¿Cómo están construidos nuestros suelos y nuestros techos? Hay las personas que tuvieron la fortuna de haber sido, parece que no se guardó. Ok, a ver, vamos a monolíticas. No tan bien, ¿verdad? A ver, hay varias formas de hacer en la letra. Hay varias formas de hacer losas. No, no le muevas. Ahí está. No, no se guardó. Lástima. Las losas pueden ser como las comunes, que es una losa de acero entretejida. O sea, hacemos como lo que les encargué de tarea. Ahorita lo van a ver las personas del YouTube. Que es hacer un armado, puede ser de acero o de bambú o de algún tipo de tejido. Aquí, como estamos hablando de piedra, es acero o acero, ¿no? Acero, concreto, y se hace nuestra losa. Otra opción de vigueta y bovedilla es que pongamos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que ubiquen. Casas antiguas usualmente tienen esta clase de vigas, como largas, de madera, y encima o se ven un montón de ladrillos horizontales, así como que van sobre la viga, o pueden hacer un pequeño arco de ladrillo. Les pido que se viajen un poquito a una casa vieja, una casa antigua, al techo de esas casas. Estos son sistemas de vigueta y bovedilla. Es poner unas vigas en el sentido más corto de tu claro. O sea, si yo tengo un cuarto de 3 por 6, pongo vigas que midan 3 metros, unas vigas a cada metro, puede ser, y encima de cada de ellas voy a poner ya sea una bovedilla, que son estas piezas de, pueden ser pues, desde concreto, aquí lo hacen con traves y vigas de concreto, o de madera y barro, o de bambú y esterilla de bambú, ¿no? Hay muchas formas, pero es el sistema de poner vigas en el sentido más corto y sus bovedillas, ¿no? Cerrar esas vigas con unas piezas sobre ese lado horizontal. Y la última sería encasetonada. Estas losas quedan un poquito como entre lo legal y lo ilegal en la Ciudad de México, porque si no están bien hechas, son peligrosas. Es como si fuera una retícula de puras vigas, de puras cadenas. No son grandes, son como cadenas de 30 por 20 centímetros. Hacemos una retícula cuadrada y dentro las llegan a rellenar hasta de unicel. Puede ser que las rellenen de unicel, puede que las rellenen de losetas de barro. Hay muchas formas de hacer una losa encasetonada y por eso quedan entre lo legal y lo ilegal. Súper importante que si usan este tipo de sistema estructural, las columnas queden en las nervaduras, ¿no? Cuando están en esta retícula de cadenas, en esta retícula de elementos cuadrados, que pongan sus columnas en donde cruzan. Ahorita lo vemos ya más ejemplificado. Siguiente. ¿No? Entonces, la frase típica es que cuando quieras construir algo que perdure, los importantes los cimientos. Vamos a pasar la manita sobre las comillas, por favor, Eric. Ahí tenemos una vista desde mi azotea. Tenemos los edificios de al lado y en el centro se ve una construcción que están demoliendo. Bájate a la comilla de la izquierda. ¿Qué están demoliendo? Ahí se ven los cimientos, ¿va? Ahí se ve lo que están demoliendo. Se alcanza a ver los cimientos del edificio que demolieron debido al 19 de septiembre. Ahorita lo están en proceso de demolición. El movimiento que hace la retroexcavadora y las máquinas para romper estos elementos grandísimos de piedra hacen que se cimbre hasta mi edificio. Ayer yo pensaba que estaba temblando y no, sucedía que realmente lo que sucede, estaban quitando ese cimiento. Entonces, las vibraciones que hacemos en un lugar afectarán hasta el vecino, ¿no? Es muy importante ser conscientes del
el fino equilibrio estructural en el que está la Ciudad de México. Siguiente. Y en el que se encuentra tu casa, porque si tú quieres hacer una remodelación, es muy importante que no toques ningún tipo de estos elementos estructurales, ¿no? Entonces, ¿por qué no se caen las cosas? ¿Por qué no se caen las cosas? Hay pues, dos formas de construir. Siguiente. En esta vida, en este mundo, hemos nosotros sido una forma de construir y otra la naturaleza. Aquí tengo, puedes pasarle ahí para ver más o menos el artículo de donde estamos saliendo. Pueden ver este artículo que es sobre los paraísos infernales en que de pronto vivimos la Ciudad de México con estas casas de millones y millones de clústeres de casas iguales, idénticas, que no tienen permitido ni cambiar su imagen. A la derecha tenemos las marismas en España, en unas marismas que se ve cómo hacen el efecto de fractales. Ahí abajillo se alcanza a ver una ruina de una hacienda humana. Me gustó esa foto porque se veía la contraposición, ¿no? De la siguiente. La naturaleza no es nada tonta y la naturaleza lo que hace es que además de que no es tonta, sabe gastar la energía y, por así decirlo, su dinero perfectamente. No gasta más de lo que necesita. Su forma de construirse es eficiente, es decir, que usa la menor materia y la menor cantidad de energía posible para hacer el máximo rendimiento. ¿Va? Por ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos? Tenemos, por ejemplo, los caracoles. Pone la manita encima del foquito. ¿Cómo se construye un caracol, una concha, no? Las conchas se van haciendo desde un punto y se van construyendo a sí mismas en sentido como espiral, con una orden, ¿no? Vean el orden que hay. Ese orden que existe fue por cómo se fue construyendo a sí misma. No nació de un día para otro y ya era así, no, como una casa mexicana, ¿no? Inicia un cuarto y se va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y conforme va creciendo, va aligerando su peso, ¿va? Súper importante. Lo primero es más pesado, lo último se va aligerando. ¿A quién más tenemos? ¿A quién más tenemos por ahí que nos puede decir cómo funciona la naturaleza? Observemos, seamos observantes participativos, contemplación activa. Los troncos, quiero que piensen en estos arbolotes grandes que seguramente si han ido a Oaxaca tienen la posibilidad de conocer al árbol del tule, ¿no? Muchísimos grandes, padrísimos en la selva. ¿Cómo son sus troncos? Anchos en la base, delgados hacia arriba, y además en la base, ¿qué sucede? Que se bifurca, ¿no? Se crean esta clase de contrafuertes. Van a escuchar esta palabra de contrafuertes que estructuran el tronco. Si el tronco no se hiciera esta forma irregular, que no es un círculo, sino que va haciendo entradas y salidas, esas entradas y salidas hacen que sea más fuerte, ¿va? Recuerden esto, vayan tomando apunte porque van a tener que hacer una estructura de una silla con cartón, entonces vayan tomando apunte de estas estructuras. Contrafuertes, cómo usa la naturaleza contrafuertes. ¿Qué otros? Aquí andamos construyendo comercial nuestro temazcal en la Faro Tláhuac. Cuando volvamos, vamos a empezar nada ya de terminar nuestro nido y empezar a apisonar la tierra para hacer nuestro nidito de bajareque, que es exactamente igual a este nidito del pajarito. Hemos tejido nuestro bambú y hemos creado una estructura que nos sirve como un huevo y que además, pues, es por sí misma se puede contener, ¿no? Qué inteligente la naturaleza que a partir de tejer cositas y tejer y tejer y tejer, pues va haciendo un nido. Entonces, ¿qué lógica hay? Siempre observen, la base y la parte de arriba de un nido son muy fuertes. En cambio, los lados, las partes laterales tienden a ser delgadas, tienden a ser no demasiado pesadas, sino que hay además ventilación, ¿no? O sea, qué rico, ¿no? Tú estás hecho un nidito aquí y te llega una brisita suave. Nada tonto la naturaleza. El siguiente. Es importante que vayamos pudiendo detectar estos fenómenos, estas gracias, no digo fenómenos en un aspecto despectivo, sino como una cosa increíble, distinta, que nos tenemos día a diario, ¿no? Quiero que observen el cerebro, el coral cerebro, que hace así como espirales,
a mí es mi estructura favorita para trabajar, trabajar por medio de pliegues. Cuando alguien se dobla a sí mismo y hace estos pliegues como una serpiente, se estructura a sí mismo. Entonces, el coral por sí mismo, por estar formado y lanzar que sus células crezcan no derechas como una casa en Nueva York, sino medio chuequita y que se va metiendo y va saliendo, va haciendo que posiblemente ni siquiera tenga que usar castillos, simplemente con saber cuatrapear y acomodar bien sus ladrillos, puede hacer un muro estable por sí mismo. Haciendo y simulando el cuatrapeo de un cerebro, de un coral. ¿No? Interesante estudiar esta clase de estructuras siguiente para poder semejar y entenderlas no desde lo físico, ¿no? Yo no soy partidaria de que, ay, vamos a hacer biomimética y voy a copiar las formas por copiarlas, no, hay que entenderlas, hay que entender las formas desde su lógica, desde cómo operan esas cosas. Entonces, ya que entendamos cómo operan esas cosas, por ende, nuestros objetos van a salir como un termitero. No, a mí no me gustan, por ejemplo, yo les llamo termiteros también a los big grants, estos edificios grandísimos que están invadiendo el poniente de la ciudad con una extracción de agua masiva, pero no funcionan como un termitero. Observen un termitero y una montaña. Se parecen, ambas buscan la erosión de la tierra, llevar al grado máximo de erosión para que ya no me puedas erosionar más, viento. O sea, mi pared ya está tan destruida que no la puede destruir el viento. Ya está hecha hasta cómo debía de haberse destruido, porque así ya se va a quedar. Además de que las hormigas y los panales y los termitas tienen un sistema de ventilación que, Dios mío, ¿no? Envidia. Puros tubos y pueden respirar muchos, muchos metros allá abajo. Piensen en escala, ¿no? Si ustedes fueran tamaño hormiga. Siguiente. Entonces vamos a empezar a ver estas estructuras naturales que hay a nuestro alrededor con un ojo distinto, ¿les parece? Ese es su reto de esta clase, que aprendan a ver las estructuras naturales y también las que hemos hecho los humanos. Y cómo nosotros, pues hemos tenido una lógica distinta, sí, pero no tiene que ser una lógica que despreciemos, también tienen cosas importantes. Les pongo aquí algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? De los muros básicos, que yo creo que son los muros que más vamos a estar usando, muros de carga. Por ahí a la persona que quiera hacer su techo, le tengo la propuesta de hacer por ahí un hiperboloide. Vámonos primero a la izquierda, a las dalas de madera. Por ejemplo, en edificios de piedra no se abre, ¿verdad? Entonces, no la pongas, nada más, no pongas nada. El muro es de piedra y tenemos que poner una trave, ¿de qué? De madera, puede ser. ¿Pero qué si no tengo madera? ¿Puede ser de ladrillo? Sí, también puede ser, por ejemplo, en la izquierda, abajo, se usa también el ladrillo. En casas de Miscuac, como ya escucharon a Mariana la vez pasada, ¿qué onda? Ya llegamos por ahí, perfecto. Ahí, saludos. Les recuerdo que andamos ahorita viajando por Miscuac. No hay de qué, el enlace siempre está disponible a las personas que quieran ingresar. Son súper bienvenidos a nuestra clase de Zoom. El objetivo de estas casas de Miscuac era tener el material de las zonas de las minas del poniente, que eran minas de piedra caliza. Entonces, la piedra caliza, por ahí también la gente que trabaja, que vive en el lado oriente de la ciudad, que tiene una zona salitrosa, puede ser que su material no es bueno para construir porque las salinas, las calizas, son alcalinas, es decir, que se deshacen fácilmente con el agua. Entonces, la piedra tarde o temprano se va a tender a deshacer. En ese caso, conviene hacer un marco de ladrillo. Si estamos trabajando con piedras calizas o alcalinas, mismo caso para Península de Yucatán. Pero también podemos cambiar estas lógicas a materiales actuales. La diferencia es que, pues sí, ¿no? El objetivo sería limpiar de botellas el planeta o bien incluir esas botellas dentro de nuestro mismo sistema económico, nuestro sistema ecológico, que pueden ser muros de marco rígido, que son los muros de bajareque, ahorita vamos a fabricar uno, y o bien muros con llantas, con piezas. Cuando usamos llantas, ahí sí es súper importante usar contrafuertes. ¿Se acuerdan de ese tronco que de pronto le salen como partes? Una catedral gótica, una iglesia en Zapotitlán que tiene estos muros de pronto gruesos
por fuera que le salen, esos muros les ayudan a contener el peso de la pared. Esos contrafuertes o esos cruces que salen más de la pared y le hacen inclusive son diagonales, ¿no? Son muros diagonales que se van aligerando, no son rectos, sino que es como una pendiente, como un fuerte, ¿no? Que nos ayuda a que nuestro sistema de piezas no se caiga. Siguiente. Ahorita vamos a ver esto ya en un caso un poquito más lúdico. Yo estoy calentando aquí mi plastilina. Aquí tenemos qué es un contrafuerte y cuáles son las recomendaciones. Si ustedes van a hacer un muro divisorio o si ustedes van a hacer por ejemplo, que quieren hacerlo de guacales o que quieran hacerlo de tarimas, como el que vamos a hacer nosotros. Si quieren hacerlo de pets, no sé, de todo lo que sean, primero tienen que entender cómo funciona su material. Entonces, yo les voy a recomendar aquí siempre, vayan tomando nota, reforzar todos sus huecos, reforzar todos sus vanos, ¿no? Si ustedes van a abrir una pared, ahorita se los muestro en mi plano, llegó aquí a mi edificio una vecina en el cuarto piso que quiso abrir una pared de la cocina para hacer entrada al baño. Los vecinos se pusieron asustados porque el edificio tuvo un pequeño daño en el temblor, entonces tenían miedo de que se hubiera algún tipo de derrumbe o algo así, porque cuando vives en condominio, eh, no puedes ignorar lo que pasa a tu alrededor, ¿va? No le muevas todavía. ¿Qué sucede? Que la señora abre esta pared sin reforzar el hueco. Entonces, pues yo estoy ahí de arquitecta viendo qué pasó. No, sí, se va a caer, no se va a caer. Llegamos a la conclusión de que debíamos de hacer un refuerzo de cadena y castillo en el hueco, ¿no? Si nosotros abrimos una puerta, le tengo que hacer un marco de concreto a esa puerta. Y ya el último día que me dice el albañil, qué bueno que hicieron ese marco, porque ya se estaba moviendo el muro cuando golpeábamos. Y que como, ay, caray. Si se cae un muro, tal vez no se derrumbe el edificio, pero nos meten problemas a todos los condominios por protección civil, porque es un riesgo. Entonces, posiblemente no solo su edificio, o sea, su departamento se ha dañado, sino los 18 personas o 18 familias que viven en su edificio. Así que es muy importante, si ustedes viven en edificio, ser conscientes de los refuerzos que deben de hacer en cualquier vano que hagan, ¿va? En cambio, si van a trabajar con algo que no son ladrillos, es como la figura de abajo, hacer contrafuertes, que los cruces pasen de la esquina, o hacer esta figura como una pirámide, ¿no? Y por último, siempre, súper importante, cuatrapea, es decir, no juntes juntas como que tengas dos juntas al mismo tiempo, no solo físicas, no solo temporales, dos ladrillos que junten y dos ladrillos que se junten arriba van a tener un pequeño espacio entre ladrillo y ladrillo. Esos espacios no deben de ser continuos entre hilada, o sea, entre piso y piso de ladrillos. Súper importante cuatrapear. Allá arriba a la derecha tienen ejemplos de cuatrapeos. Si no, se meten a Google, buscan cuatrapeos de ladrillos y van a encontrar las miles distintas formas de acomodar un ladrillo para que no juntes juntas, ¿va? Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar? Vamos a diseñar ya sea con marco rígido o figuras en C, en I o en L. Así que yo les recomiendo, primero, van a detectar si su material tiene que ser trabajado en marco rígido o en contrafuerte, o sea, si tienen que enmarcarlo como un guacal, que tendrán que enmarcarlo, o bien hacer contrafuertes de guacales, es decir, que no hagan un muro, como un muro nada más, sino que ese muro tenga forma de C, una I, una L, para que se sostenga. Esas formas C, I, L, como licenciado, ¿no? Li, I, C, L y C. Son las figuras que pueden usar para diseñar, ¿no? Entonces, en su plano, cuando quieran hacer un muro que no lleve, que no esté enmarcado, tienen que hacer contrafuertes, tienen que hacer una C, una L, una I. Busque equilibrio, es decir, que si yo ahorita vamos a hacer un muro divisorio, yo no puedo hacer un muro donde pese lo mismo arriba que abajo, porque va a tender a movérselo de arriba. Entonces, abajo tiene que pesar más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una L,
La L va a ser la base, un asiento que va a evitar que la parte de arriba se mueva. Hay que buscar el equilibrio. Siempre reforzar, si haces algún tipo de hueco, los muros no deben de tener más de 1/3 de abiertos, ¿va? Si no son muros de... para evitar debilitar tu estructura, evita que tu hueco sea mayor a 1/3 del área total. 1/3 es lo mejor y lo máximo que puedes abrir si no es muro de carga. Ahora, lo último, ¿no? Reconoce tus errores y enmiéndalos. Nunca estás mal en decir me equivoqué, disculpen, yo no sabía de esta estructura. Tengo que arreglar la puerta, o me tocó también el caso con un profesor, ya andaba haciendo un muro en un segundo piso y se empezó a pandear la losa de abajo, se empezó a hacer curva la losa. Ay, caray, vamos a tirar ese muro, no importa cuánto me cueste, ni en dinero ni en persona. No hay que ser arrogantes en la construcción, hay que reconocer nuestros errores y antes de que cueste vida, antes de que esto sea un desastre, vamos, un hueco. ¿Te refieres? Sí, por ejemplo, un hueco, un vano, una puerta, ¿no? Una ventana, eso es un hueco. No podemos hacer, queremos hacer una ventana. Si no es, si es una columna, y estás trabajando con columnas, puedes hacer tu hueco, pero si no, no es preferible que lo abras a más de 1/3. No, no es preferible que tumbes así, de pronto dejes tu casa como todos los muros de carga que tú ubicaste y todos los demás los tumbaste porque dijiste, estos no son de carga, ahí se van. No, vas a debilitar tu estructura, ¿va? Entonces, si tenemos algún error o algo así, pues ya lo hice, vamos a echarle un marco, ¿no? Vamos a hacer un marco en esta ventana, ¿no? A la ventana o a la puerta vamos a hacerle un marco de concreto, ¿va? O de acero o de madera o algo, pero que tenga una estructura. Siguiente, ¿va? Así súper importante, ser muy humildes en muchas cosas de estos, de la de la construcción, ¿no? Pero en lo concreto, aunque es lo que más usamos, no es la única solución. No le pases el mouse, por favor. ¿Qué hay? Que podemos tener la opción de la madera o del bambú. Lo bueno, depende de dónde estemos, el bambú se encuentra sobre todo en zonas tropicales, como observan, ¿no? En México, Sudamérica, África, son buenos, hacen falta todavía un poquito más de investigación, de promoción de esta economía. Es una economía sustentable que puede dar para muchos ingresos de distintas fuentes de empleo, de trabajo. Entonces, es un mercado potencial en México. Yo les invito a saber un poquito más de este material. Además de que para interiorismo es buenísimo para elaborar celosías, para elaborar materiales, además es un material ligero que no vas a tener una carga extra. La madera se trabaja también, aquí no tenemos tantos bosques maderables como lo son en las partes del sur, de Sudamérica o del norte, en Estados Unidos, por ejemplo, que lo bueno es que puedes hacer sistemas prefabricados muy rápidos, entonces las casas puedes tenerlas listas en una semana. El bambú también es posible, pero que necesitamos pues desarrollar esa economía, desarrollar esa posibilidad, digamos, que haya gente, ¿no? Que trabaje, que si yo necesito jalar trabajadores, haya quien trabaje el bambú, que si yo necesito diseñadores, haya quien diseñe con bambú. Exacto, eso es lo que necesitamos saber sobre un material que además tenemos aquí 43 especies endémicas, únicas, y unas que son además casi sin hueco, así, madera maciza. Siguiente, por ahí a gente de la Huasteca, pónganse las pilas a investigar de las especies de bambú, de la zona también de Puebla, pónganse las pilas. Pero no es lo único tampoco, no es lo único lo recto, sino que también existe lo curvo. Y aquí en México tenemos muy buenos ejemplos de trabajos de curvas. Los 3 primeros yo creo que serían los... en México tenemos las mejores exposiciones de estas clases de estructuras. En una gasolinera, en un mercado o en una iglesia, podremos encontrar fácilmente estructuras como paraguas invertidos. Ahí tienen una personita de una obra que es una obra del arquitecto Félix Candela, con todos sus trabajadores sobre una estructura de concreto. Lo padre de cuando usamos el concreto en formas curvas, yo les voy a pasar los videos próximamente de cómo elaborar unas maquetitas de paraboloides e hiperboloides,
Lo bueno de estas formas es que en la base, en donde tocan el suelo, puedes tener un grosor hasta de 10 centímetros de la losa, lo normal. Pero en la parte de la punta, prácticamente como ya casi no hay esfuerzo, puedes dejar nada más la varilla o el armado y un grosor de piedra muy bajito, ¿no? Puedes nada más solo cubrir el ladrillo, es decir, tener un grosor de 5 centímetros y ya. Esto significa un ahorro en el material. El bambú también trabaja de forma excelente en todas estas tres formas estructurales curvas, ¿no? Los hiperboloides, por ejemplo, el restaurante, los manantiales en Nativitas, la iglesia de la Medalla Milagrosa en División del Norte. En División del Norte, no sé su nombre de la iglesia, bajando de la calle de Museo por el Anahuacalli, también tenemos este tipo de formas de concreto muy sencillas, muy fáciles de hacer, de diseñar geométricamente. Realmente no son curvas, son líneas rectas girando alrededor de un punto. Las únicas curvas pues, son esas catenarias, ¿no? Las catenarias pueden ser estas curvas que se forman con ladrillo. Con ladrillo es muy sencillo de formar esta clase de curvas y además de que se sostienen muy bien, en caso a veces no se necesita ni siquiera cimbra, no se necesita cimbra a partir de usar estas formas curvas, estas curvas naturales que el ladrillo aguanta. Ahí hay en trabajo en Oaxaca, Alfonso Luna trabaja mucho de estas cúpulas, González Lobo también trabajó algunas de estas para interés social, para trabajo de casas. A mí no me gusta mucho cómo lo trabajó el segundo, pero creo que es un potencial para de cómo podemos usar el ladrillo, que a veces lo usamos solo para hacer un murito, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer investigando sobre estas estructuras? Y por último, las geodésicas, que en el Faro Tláhuac también ya son un poquillo más conocidas y que estamos ya en espera de elaborar ese gran montaje del nuestro plástico de invernadero, solo que ahorita con todas estas soluciones de los últimos 3 años, esto parece novela infantil. Siguiente, cada año nos sucede algo, si no llegan los inmigrantes, no llega el terremoto, llega el COVID, bueno, han estado muy emocionantes. Va, entonces, bien importante ahorita ya en su proyecto, ¿qué vamos a hacer? Uno, pásale la manita en el verde. Vamos a reconocer todos nuestros muros de carga. Vamos a reconocer para que vibre y diga pim, pim, pim. Por ejemplo, los muros, ¿no? Vamos a reconocer cuáles son los muros de carga o las columnas en nuestra casa. Yo aquí tengo columnas en mi edificio. Como tuvimos esa remodelación hace poco, lo conocí y resulta que hasta tenemos una trave intermedia. Estas traves intermedias son extrañas traves que se usaron en los tiempos de los 80s, de los 70s, que es como si la columna en medio, a la mitad, la reforzaras con una trave, no solo la de arriba, sino también en medio. Esto para darle que funcione todo como un solo elemento. Les recuerdo, ¿no? Que no se muevan los muros uno para el otro lado, sino que todo funcione como un solo elemento. ¿Qué más tenemos que hacer? No tocarlas, no dañarlas con instalaciones, no dañarlas con aberturas, con ventanas, con puertas. No podemos dañar esas estructuras. Y si dañamos, reconocer nuestro error y reforzamos con algún marco rígido o con algún tipo de estructura que compense y que haga que nuestro objeto, que nuestra casa trabaje siempre todo como una sola objeto, ¿va? Como un cuadrado trabaje como un cuadrado, no que tenga un lado que no trabaja, o sea, 3 lados funcionan del cuadrado, pero uno no, entonces ese lado ya va a ser que en el movimiento de temblor un lado del cuadrado se va a mover distinto y va a descuadrar a los otros 3. ¿Qué más tenemos que encontrar? Instalaciones, ¿dónde están nuestras instalaciones de luz, de gas, de agua? No tocarlas preferentemente, evitar dañarlas, llegar con aquí llegar a picar el suelo y pácatelas que le di a la tubería, ¿no? Y ya me sale más caro la tubería que haber visto dónde están mis instalaciones y planear dónde van a ir, si van a ir a tal altura, por dónde van a pasar, que no lastimen traves, que no lastimen elementos de carga. Y lo último, ser muy conscientes de cuánto peso estamos agregando en nuestro piso, ¿no? Por ahí los que quieran hacer un huerto urbano, es reconocer cuáles son las zonas
donde puede haber elementos estructurales más cercanos, por ejemplo, los baños, son zonas donde se recomienda guardarse en un temblor porque son más pequeños y tienen un poquito menos de probabilidad de caerse o de deformarse, igual que una losa muy grande. Siguiente. Bueno, rapidísimo vamos a pasar a hacer un ejercicio. Quiero que pases por acá a mi cámara, por favor. Por favor, Eric, que podamos pasar rápido a mi cámara. Y ya tiene mi cámara viéndola, por favor, yo no los veo ahorita. Voy a hacer un pequeño ejercicio, esto lo pueden practicar en su casa. He ya calentado una plastilina. Voy a elaborar pequeñísimos ladrillitos. Y voy a jugar con estos ladrillos. Voy a jugar con estos ladrillos a elaborar sistemas estructurales. Vamos a hacer un sistema estructural de ladrillitos y vamos a hacer un sistema estructural de marco rígido. ¿Va? Pueden ustedes sustituirlo con cualquier otro material que se les ocurra, ¿no? Pero el chiste es que simulen este objeto, pueden ser ladrillos, pueden ser botellas. Yo les decía que un triángulo es la cosa más fuerte. Voy a hacer un triángulo y lo voy a unir ahorita con plastilina. Y voy a hacer este triángulo una pirámide, ¿va? Voy a hacer una pirámide triangular. O sea que de cada punto va a salir otro triángulo. Esta figura, muy usada en estructuras para techos, es las tridilosas, que las pueden encontrar en su central de camiones preferida. Van a encontrar esta clase de estructuras. ¿Por qué? Porque son buenísimas para cubrir grandes claros y tener poca deformación. ¿Va? Ahorita no tengo la mejor estructura que los une, ¿va? No tengo la mejor plastilina que los está aglomerando. Pero quiero que observen cómo trabaja un cubo y esta figura, ¿va? Si ustedes van a elaborar una estructura en su patio, en su casa, ¿no? Por ejemplo, hay la persona que quiere hacer un techo, que tiene un techo ahorita de asbesto y quiere mejorarlo. Para hacer el falso cielo tienes dos opciones: hacer una tipo de estructura de vigueta y bovedilla, o a elaborar una estructura paraboloide. Yo diría que la paraboloide también estaría interesante, ¿no? Cargar tu techo a partir de curvas. Entonces aquí yo puedo elaborar un cubo y cómo se va a deformar ese cubo, ¿va? Observen cómo se va a ir moviendo un cubo y cómo se va a ir deformando. Obviamente ahorita, como no están pegadas con algo fijo, el movimiento va a ser distinto. Y obviamente se van a romper estas estructuras, ¿va? Lo único que ahorita no les voy a explicar son las estructuras curvas. Solo se las voy a poner la maqueta. ¿Va? Imagínense, ahorita hasta me está costando hacer un cubo. Vean cómo hasta en cómo hacerlo es mucho más difícil que se sostengan las piezas en un cuadrado que en un triángulo. En el triángulo luego lo hice y ahorita ya me tardé, ¿no? Ahí está. ¿Va? Tenemos entonces estructuras de marco rígido, estructuras triangulares de tridilosa, las geodésicas podrían quedar dentro de esta lógica, y estructuras, pues, de muritos, ¿no? Si yo pusiera mis muritos uno sobre otro, voy a poner ladrito, uno sobre otro, ya se cayó, sobre otro, sobre otro, sobre otro. Miren cómo empieza a pandearse, ¿no? Lo voy a poner de lado. Como la plastilina tiene, ya se cayó. Esto es como un Jenga.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el Jenga? El Jenga es un cuatrapeo. El Jenga es la mejor explicación de qué es un cuatrapeo. Si el Jenga ponen dos filas en el mismo sentido, los invito a causar terror y próximamente destruir los nervios de quien esté jugando con ustedes. Si ustedes ponen dos hileras de cuadritos, de cubitos, en el mismo sentido, ¿va? Observen entonces cómo este muro ya aguantó más, ¿no? Está cuatrapeado y no se cae, y si se cae todo solo, ¿va? Este está cuatrapeado. Pero podría todavía ser mejor. Imagínense que esto lo quiero deformar, pues ya se deformó, ¿no? Si yo lo muevo en este sentido, como un temblor, como una onda, ya se deformó. ¿Cómo lo puedo mejorar? Encofrándolo. Voy a poner mi cadena, o sea, yo hice un hueco en una puerta. ¿Qué hago? Dejo mi muro, hay una cadena, o bien si no hay cadena, hago una cadena, tengo mi muro, hoy cuatrapeo, recuerden, que no haya juntas, las juntas serían los espacios entre ladrillo y ladrillo. Sigo cuatrapeando, voy a encofrar, ahorita ya aquí, es decir, voy a poner una cadena aquí, otra cadena acá, ¿va? Y bueno, ahorita la voy a pegar porque si no se me cae. ¿Cómo ahora trabaja todo en conjunto? Ahorita me pesa mucho mi techo. Ahí estamos, vamos haciendo equilibrio. Trabaja en conjunto. Este muro ya está reforzado. Cuando nosotros hemos colocado estos sistemas, ha sido reforzado este muro, ¿va? Entonces es muy importante si yo tengo una ventana, una puerta, hacerle esos sistemas de castillos, de cadenas que van a ayudar a que no se caiga. Ahora, por último, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con Adobe, vamos a ver tantito, con Adobe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo hago un muro de Adobe, ahorita lo voy a hacer monolítico, por ejemplo, el tapial, que es tierra apisonada. Si yo hago ese muro, un solo muro, ahorita lo voy a imaginar que es esto, pues se cae, ¿no? Si yo hago, llega temblor y lo tumba. En cambio, si yo hago una C, es más fuerte esta estructura. Miren, ya no lo tumbo. Una C. ¿Cómo construiríamos una C? Con nuestros ladrillos. Nada más voy a cuatrapear poniendo un ladrillo en vertical. O dos adobes, ¿no? Ahí está un contrafuerte. Ahí voy haciendo un contrafuerte. ¿Va? Entonces, súper importante nuestro cuatrapeo. Si nosotros no cuatrapeamos, no hacemos contrafuertes, nuestra estructura no será lo suficientemente fuerte para poder aguantar. ¿Va? Voy a hacer tantitos más ladrillos. Entonces, hacer formas de T, por ejemplo, formas I, y esas formas I, formas C, pues si ponen una C y enfrente otra C, hicieron un cuarto, ¿no? Aquí hay un cuarto, otro cuarto y una puerta. Esto lo estamos viendo en un plano. ¿Va? Ok. Ay, Mariana, échame rápido un ¿sabías qué? En lo que voy por la maqueta de los paraboloides para mostrárselos. Por favor. Sí, claro que sí. Bueno, como escucharon en el inicio de la sesión, les hablaba un poco sobre los temblores y aquí hay un dato muy interesante sobre eso. Y ¿sabían que parte de Tláhuac e Iztapalapa están sobre escombros de 1985? Así es, como los basureros de la ciudad no podrían recibir los millones de metros cúbicos de escombro, se decidió rellenar algunas zonas de esas delegaciones cercanas a la Sierra de Guadalupe.
Con eso se perdió el suelo cultivable de las lagunas de la zona y se generó una capa de suelo alcalina muy mala para el uso agrícola. Exactamente, ¿no? Caray, caray con nuestra ciudad, es una historia un poco dramática. Eh, bueno, aquí tenemos nuestro cubo, las estructuras más comunes. Yo este cubo lo podría reforzar, ¿no? No lo quiero ni tocar porque pareciera que se va a caer. Entonces, yo puedo reforzar este cubo, ¿cómo? Poniéndole diagonales en medio. ¿Ven? Ya se cayó. Exactamente. ¿Qué le faltaron? Unas buenas diagonales que unieran esquina con esquina. Entonces, para su techito o para el cuarto que quieren hacer, lo mejor es reforzar con unos sistemas diagonales. Aquí no llega no llega. Ahí está. Pero miren, con poner un poquito uno, sostener otro, ya se mejoró, ya se siente más firme este cubo. Y eso es lo que queremos buscar. Equilibrio, solidez, que no se caigan las cosas. Les voy a mostrar las últimas estructuras, que a mí soy fan de estas. Paraboloide, si ustedes lo observan, es un cubo, un cuadrado visto de frente. Pero si lo ven de lado, es una V. Entonces, lo que yo hice es dividir este lado en 10 puntos o 12 puntos. ¿Cuántos puntos? Mínimo unos 10, 5. Luego estos puntos y unir punto 1 con punto 1, punto 2 con punto 2. Y solito se va haciendo una curva. Este sistema estructural es el que yo recomendaría para por ahí, para el techo. Ya les diría yo, en un dibujito, una maqueta, cómo sería la idea de la estructura que traigo por ahí. Otra es un hiperboloide. Este hueso es un tronco, ¿no? Un hueso, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueve? Vale. Este es una diagonal. Es una diagonal que está girando alrededor de un punto. Este es un sistema, por ejemplo, que usan en las yurtas. Yurtas son un tipo de habitación mongola, que es una canasta, sería la lógica de construcción de una canasta, ¿no? Estas son las otras estructuras que yo me dedico un poquito más a fabricar y a mí se me hacen las mejores, pero bueno, no son así las más comunes en nuestros sistemas de construcción. Vale, volvemos a la presentación, por favor. Tomaron apuntes, yo les invito a que hagan sus experimentos con su plastilina, a que ustedes también jueguen, armen sus muros de carga, encuentren en su casa cuáles son. Vale. Loreli, tenemos una pregunta ahí en el chat. Ajá. Astros nos pregunta, aproximadamente cuántos centímetros son de relleno sobre el dato que les dijimos. Ay, como 2 metros. Depende de la zona, pero hay zonas donde hay 2 metros, hay zonas donde yo creo que hubo menos, unos 30 centímetros, porque era como el inicio del lago, pero rellenaron el lago, ¿no? Entonces, mientras más al bajo del lago te encuentres, más metros de escombro hay. En el bosque de Tláhuac, por ejemplo, todas estas topologías, montañitas, son artificiales y son escombros. Entonces, ahí hay hasta 4 metros de escombro, ¿no? Siguiente. Sí está fuerte, sí está grave un poquito el problema del subsuelo, por ahí para que nuestras autoridades se pongan las pilas. Vamos a estudiar entonces cómo se conforma la forma, cómo está estructurada dentro de esta forma, un poquito más, no solo físicamente. Siguiente. ¿Qué es lo que nos dice que así deben ser las cosas, que no solo es el capricho, ¿no? ¿Qué es lo sencillo? Lo sencillo es amontonar, yo llego a mi casa y como van las cosas, así los dejo. Cuando ya tengo cierto amor por mi lugar, por ahí pues, todas las que somos o son mamás saben perfectamente, ¿no? Dónde van las cosas porque ahí se ven bien. Es que hay un orden en las ideas. Primero hay un orden en las ideas. Cuando hay un orden en las ideas de yo quiero que esa pared se vea bien o que esa maceta quede ahí, por tanto se ordena el espacio. Yo quiero que esa planta vaya ahí y tenga luz, entonces se ordena lo que está alrededor. No va a tener que tener una ventana, va a tener que tener un mueble al lado, va a tener que tener una lámpara y una sillón para sentarse a leer con esa plantita al lado. ¿No? Ya se empezó a estructurar.
a partir de o poner orden en mis ideas y sobre todo, ¿no? Darle una identidad. Yo le llamo identidad a esta casa que, por ejemplo, podría ser una casa con ambiente sonidero, ¿no? Con ambiente sonidero, y por qué no le entró hasta que el primo que no sabe hacer otra cosa que pintar, se pinte unas letras por acá, así, con ese ambiente, esa identidad de mi casa, de lo que me gusta, algo, que por eso le fuera lámina de inspiración, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes les mueve? Y no tanto pues dejarse llevar sin pensar y sin sentir que ustedes pueden hacer algo con el lugar en donde están. Siguiente. ¿Va? Entonces, vamos entrando por ahí a estudiar también cuál es ese orden en nuestra casa, en nuestras ideas, en nuestra estructura. Dale a la otra. Vale. Ok, ¿cómo andamos de tiempo? De diseño, vamos a saltarnos este videín, vamos a ver la siguiente, porque esto prácticamente es lo que yo les he dicho, se los paso a los muchachos. ¿Qué tenemos que preguntarnos, no? ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer las cosas? ¿Por qué lo tengo que hacer no solo por gusto, ¿no? O sea, tal vez puede ser por gusto o porque se necesita remendar el techo, porque necesito un lugar para estudiar. ¿Para quién? ¿Para quién, no? Pues para mis hijos, para mí, para mi esposo. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Necesito luz, necesito aire, necesito espacio para trabajar, necesito una mesa donde hacer estas dinámicas. ¿Y qué condiciones hay ahí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? Un poquito lo que vimos la clase pasada, pero piénsenlo en funciones. Quiero que empiecen a pensarlo en usos, en qué se está haciendo en ese lugar siguiente. ¿Qué se está trabajando en ese lugar? ¿Va? Aquí tenemos un diseño de Héctor Eslagüe, Frida Escobedo, muy sencillo, con ladrillo expuesto, y se ve bien. ¿Por qué? Porque está limpio, porque hay como cierta claridad en el lugar que se puede ver. Se ve muy pixeleada, sí, a mí también se me ve súper pixeleada. Siguiente, se las voy a pasar por su Classroom para que la puedan volver a ver rápido y lo puedan leer. Aquí vamos a hacer un estudio de grados de intimidad. Vamos a hablar desde lo más público, es decir, por ejemplo, ¿qué es lo más público? Cuando entran al patio, ¿no? A la cochera de su casa, o al jardín, o la sala, ¿no? Inclusive el restaurante, ¿no? Yo le digo el restaurante y es el comedor. Yo voy y ya me sirvo, dice mi mamá, ¿no? Aquí no es restaurante, caray, ¿no? Pues no, no lo es, pero es muy público. Es una zona donde hay funciones trabajando que se pueden unir, ¿no? Por ejemplo, cotorrear, con tejer, con ver la tele, con comer. Se pueden mezclar funciones y no hay problema. En cambio, mientras vamos bajando y vamos yéndonos hacia lo más íntimo, hacia lo más y menos público, por ejemplo, la cocina, ¿no? A la cocina no entran todos. Uy, pero qué fiestón se hace en la cocina todos cuando se hace comida de Navidad. Éntrele, la cocina es el mejor lugar. Pero no puede entrar las mismas funciones. O sea, si yo dejo abierta la cocina, cuando yo haga mi caldito de Navidad o mi cerdito, todo el cochambre se va a salir, ¿no? O sea, voy manchando y voy a empezar a ensuciar las funciones. Por eso es importante crear esta clase como de, yo les digo, membranas, o sea, pensando en una célula. La célula no tiene como todas sus partes expuestas, ¿no? Ni nosotros tenemos nuestros órganos expuestos. Su corazón tiene su protección, ¿no? De los demás órganos, de los pulmones. No está tocando el corazón así directamente. Bueno, no sé si con los pulmones, yo no soy doctora, pero creo que sí hay una saco que nos protege digamos, los que están en el esternón de la panza, por ejemplo, ¿no? No están los líquidos de la panza directamente en contacto con el corazón. Hay algo que los divide. Esas son barreras, esas células son importantes, celosías, divisiones de bambú, divisiones de elementos, cortinas que nos creen divisiones. Porque es lo que estamos buscando. Mientras más nos vamos, por ejemplo, en el caso de esta muchacha
me parece que es Astrid, la actriz, que va de pronto a trabajar a su cuarto de actriz y ya tiene un cuarto negro, pues donde trabaja, pues no tiene que tener relación ese cuarto con su recámara, ¿no? Por ejemplo, hay un grado de intimidad distinto. No todo va a ser igual, o sea, esto no es regla, aquí depende de cada caso, cada clase. Eh, pero, por ejemplo, para ella puede ser que un lugar más íntimo sea el lugar de trabajo, más íntimo todavía que su cuarto, ¿no? Porque su lugar de trabajo implica cerrarse en un cuarto oscuro y trabajar con su persona y con el espejo y con la luz. Entonces, no puede haber contaminación de un lugar tan íntimo a un lugar fuera, ¿no? Si están sus amigochos allá afuera fumando, que no pase directamente todo el ruido, ¿no? Que haya una barrera. Entonces es muy importante evitar ese tráfico de sonidos, de olores. Siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a darle una nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, a lo más público vamos a decir que es el número 5 y a lo más íntimo el número 1. Y vamos a empezar a hacer diagramas. Por ejemplo, este es un diagrama sencillón, más o menos de cómo debiera de ser, ¿no? Como una casa, está la entrada por la derecha, yo tengo un lugar para el perro, tengo un lugar aquí donde se estaciona el coche, puedes pasar el cursor por encima de los monitos, creo que sí, ahora sí dicen algo. Que nos dice el coche, no, ahora no me dice nada. Por ejemplo, aquí, ¿no? El lugar de la comedor con la sala, ¿no? Ahí hay una buena relación, entonces pueden compartir funciones, pero no necesariamente en mi diagrama tienen que ser un cuarto, gasto tanto tiempo en la sala, pues mi diagrama con un circulito pequeño, ¿no? Yo aquí todos los colores, el tamaño, las figuras están significando algo. Los círculos significan zonas, por ejemplo, la zona amarilla con un cafecito significa que es un desayunador. Tal vez yo no tenga el espacio físico de un desayunador, pero lo puedo crear poniendo unos muebles. Entonces ya tenerlo planeado en un diagrama me está diciendo dónde yo espacialmente lo puedo ubicar. Pero no quiero que ese o que tenga cierta relación con el comedor, no sé. Y depende de eso si uno yo el círculo azul con el círculo verde, por ejemplo, el cuadrado significa el baño. Y entonces el baño tiene que tener relación con mi cuarto y con el salón de estudio, pero no con la cocina, que es el queso verde, ¿no? Entonces, el cuadrado no está tocando al queso verde. Exacto, donde está el mouse. Mi cocina es este círculo verde, que no con el baño, ¿no? Por ejemplo, en la remodelación de aquí, error de primerizos, abres, lo que ves es el water. Imagínense cuando tenga una diarrea, tú cocinando tus huevitos, no, hombre, no son error de primerita nasal. Es decir, ¿no? Hacia dónde buena se ve el huerto y por eso el aguacatito, ¿no? Y el huerto es pequeñito, entonces hago un cuadrado verde. Pero también tengo que tener un lugar de basura, ¿no? Entonces pongo un cuadrado basura, se está cortando mucho. Para todos, voy un poquito más lento entonces. Puede ser que yo vaya muy acelerada también. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un diagrama. Vámonos a la siguiente diapositiva. Y por último, elegir un tema, es lo que yo les decía, que a veces si no tenemos, por ejemplo, en diseño de interiores se usa mucho para tiendas, ¿no? O para oficinas, que queremos que nuestra casa tenga una identidad de, no sé, la casa de las galletitas, ¿no? Entonces el tema es las galletitas o los gatos. Si no tenemos un tema, por así decirlo, que nos lo da el lugar por su vocación comercial, ¿qué puede ser? Ok, ahí después digo lo del baño. ¿Qué pueden hacer para que su casa tenga, que cuente una historia, ¿no? Que su casa hable, por ejemplo, de la historia de sus padres, ¿no? Entonces llegan y tienen un mueble viejito con una tornamesa
los colores van acordes con esa tornamesa, como que dan este ambiente retro, o bien, ¿no? Mi casa quiero que se vea moderna, como artística, como soy yo, como eres tú entonces, ¿no? Pues píntate una identidad, piensa qué colores van contigo, qué formas comunican lo que tú quieres decir, ¿no? Por eso va, por ejemplo, por ahí que usaron el amarillo en esa pared, se ve que es una persona vibrante, que le gustan los colores fuertes, ¿no? Entonces vamos creando una identidad muy colorida, ¿no? Y que les gustan los patrones étnicos, de los textiles, ¿no? De los textiles mazaguas o de los textiles de la Costa Chica. Píntense unas rayas así, si eso es lo que les gusta. Siguiente, elijan un tema, ¿no? Elijan una hilación que vaya a tener su cuarto, su sala. Siguiente. Eh, búsquense un hilo conductor, ¿va? Vamos entonces ahorita a irnos ¿cuál vamos? Ahí se nos traba un poquillo. ¿Le das a la que sigue, por favor? Va. Damos a la siguiente, porque ahorita no se nos va a ver nada de esto. Son varias recomendaciones que les doy sobre mantenimiento, sobre la limpieza, que preferentemente es limpiar, ¿no? Es limpiar mucho visualmente y físicamente todo aquello que nos estorbe y centrar, poder dejar aquello que debe de ser visto, poderlo ver mejor. Vámonos rapidísimo entonces a nuestro cámara 2, por favor, Eric. Vámonos a cámara 2. Y por ahí, Marianilla, si hay comentarios o si dicen algo por ahí en YouTube, en Facebook. ¿Cómo han andado? Si tienen dudas, Tenemos también comentarios en coméntenosla. Facebook. Te lo comparto. Bueno, Nancy Martínez nos escribe, yo quiero hacer una pileta arriba de mi casa. Ya hay estructura cuadrada, la puedo reforzar con las traves transversal, ya que quiero poner una pileta cargada a una pared que es la que topa con el vecino. Esa es la pregunta que nos pone Nancy Martínez en Facebook. Ok, habría que ver bien, como es pesado, como si es una estructura pesada de agua, el agua pesa muchísimo. Entonces, yo creo que sí hay que meter un refuerzo por abajo, por donde vaya a quedar la pileta. Sí se tiene que hacer un tipo de marco de acero, de concreto. Lo malo de la madera es que sí puede, si no está bien tratada, puede llegar a pudrirse si está expuesta a la intemperie. El, entonces, es mejor meter un refuerzo, porque sí va a pesar como unas 2, 3.5 toneladas, o sea, sí está bien fuerte. Y siempre hablarlo con el vecino, saber si no va a haber problema, reforzar en donde vaya a quedar el área y más o menos, miren, lo que carga una piso normal, eh, dependiendo del sistema que sea, pero aproximadamente es de 2 toneladas por metro cuadrado. ¿Va? Anoten 2 toneladas por metros cuadrados. Karen, ahorita lo vemos. ¿Qué tendrías que hacer? Pues si vas a cargar más de 2 toneladas, como en el caso del agua, o sea, el agua te está pesando 1 kilo por litro, entonces ¿cuántos litros vas a meter? ¿No? Y eso te va a decir cuánta carga extra vas a tener. Además de las 2 toneladas que carga, tienes que tener en cuenta cuánto pesa, o sea, ya la estructura están de esas 2 toneladas, descuenta media tonelada porque es lo que pesa la estructura. Entonces, te está cargando cada metro 1,5 toneladas, refuérzalo para que pueda cargar los más litros que vayas a meter, ¿va? También nos pregunta otra cosa, ahí Nancy Martínez, dice que quiere ampliar su primer piso con la marquesina con 60 centímetros. También si pongo solo una trave transversal o en X. Ahí esa parte no la entendí muy bien.
Si nos pudiera compartir un dibujito de cuánto se está extendiendo, porque no entendí muy bien como los 60 centímetros y la X. Eso sí, ahí como le pediría que si nos pudiera mandar hice un dibujo, sacarle una foto y subirla como comentario, se lo revisamos. Porque así de oídas me cuesta. ¿Va? Rapidísimo, ¿qué vamos a hacer? Voy en su mapa, van a ubicar ¿dónde están instalaciones? ¿No? Van a marcar instalaciones, van a marcar dónde están las instalaciones de luz, por ejemplo, las conexiones, dónde tienen focos, ¿no? ¿Dónde tienen sus focos? ¿Dónde hay encendedores? Ay, no se ve. Van a marcar dónde hay encendedores, dónde hay focos, dónde están los contactos de luz, dónde están las entradas, si tienen entradas de gas, dónde hay entradas de gas, ¿no? Por aquí voy a poner gas, aquí hay luz, electricidad, ¿va? Aquí yo ya tengo cómo moví todo mi espacio, ya pueden ver que cambió todo mi espacio, pegué todos los muebles a un lado para librar todo este espacio, se mueve, este respirador se puede inclinar, como ahorita lo tengo, entonces creo todo un pasillo, ¿no? Y dejé toda esta sala pues muy, muy cómoda para tomarse un cafecito. ¿Qué es importante también si van a diseñar huertos? Ubicar dónde hay luz. Yo voy a marcar también en mi plano que la luz llega hasta dónde llega. Llega hasta aquí, todo esto tengo luz. Entonces todo esto es buen lugar para poner huertos o sembrar o hacer cositas. Vamos a irnos los últimos 5 minutos. Ahorita saliendo de la transmisión, Karen, ¿nos cuentas tu proyecto, por favor? Quiero que nada más estén preparados para la siguiente clase. ¿Qué vamos a hacer? Próxima clase. Tienen que traer preparados ya sea una tablita de triplay o de madera, que tiene que ir reforzada. O sea, se pueden comprar sellador Comex 5:1 y darle una sellada por ambos lados. Esa es una opción. Otra opción, esta opción importante, no la pueden trabajar con maderas aglomeradas. Pueden usar nitrocelulosa, ¿va? Nitrocelulosa diluida con thinner, ¿va? Esta es una que me regalaron, por eso traen en base de coca, pero con thinner, nitrocelulosa. Otra es sellador 5:1, son 2 opciones. Si ustedes van a trabajar en madera. Hay una tercera opción que es el colágeno, cola de conejo. Esta se va a diluir en agua, más o menos unos 80 gramos por litro. No sé si van a usar unos medio litro, no vas a necesitar mucho para hacer van a usar unos 10 mililitros, unos 8 gramos. No van a necesitar mucho. Unos 100 mililitros con 8 gramos. O bien, hacer un módulo de concreto, que es lo que vamos a ver. Vámonos rapidísimo a la presentación, maestro. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Y volvimos. Dale a la siguiente, por favor. Vale. Nos vamos a quedar un poquillo cortos por ahí. Vamos a darle a la siguiente. Ahorita lo vemos lo vemos para la siguiente clase. Nada más quiero ver los tipos de madera. La próxima clase vemos bien todo el mueble interior. Quiero que vean qué tipos de maderas hay. Hay maderas macizas, suaves o duras, conformadas por una sola pieza, como la primera foto, como esta, que es toda una pieza. Tableros que pueden ser de triplay o de caubilla, que es la madera que se va poniendo en distinto sentido de la veta, y son tableros más económicos, pero igual resistentes. Por ahí para los techos, muros divisorios, los triplays son buena opción.
Lo pueden usar inclusive para hacer algún tipo de estuco de cal y posteriormente pintar con pinturas naturales. Puede ser una opción para hacer un muro divisorio. Pero los que yo no recomiendo son los aglomerados. Los aglomerados son mejores como para, exacto, esos, MDF, triplay, aglomerado, que son puras resinas, son puros residuos de la madera aglomerados con resinas. Y eso es lo que le da cierta fortaleza, ¿no? Eso es lo que le da cierta fortaleza, pero no aguantan la humedad. Por eso, si van a hacer este ejercicio, que es para hacer una base, para hacer nuestro carpeta de muebles, pues vamos a trabajar con un triplay, ¿va? Vamos a trabajar con un triplay, preferentemente, o madera maciza, MDF, solo si es su única opción, ¿va? Siguiente. Tenemos rapidísimo, 3 minutos, por ahí para las personas que querían armar su compostero. Les vamos a poner video de compostero, por favor, Eric, en los últimos 3 minutos que tenemos, para que sepan cómo hacer uno rápido, sencillo y casero. Esta vez aprenderemos cómo hacer un compostero por parte del taller de bioconstrucción. Necesitarás 1 metro de malla de alambre cuadrada, cortado a la mitad. Pinzas de punta, alambre calibre 20. Comenzaremos por cortar el alambre en pequeños trozos entre 5 y 7 centímetros. Y los usaremos para unir los extremos de la malla desplegada, formando un cilindro de medio metro de alto. Puedes hacerlo hasta de 1 metro de alto, dependiendo del tamaño de tu patio. Mientras más grande, tardará más en llenarse y por lo tanto, aunque tendrás más composta, deberás esperar más tiempo a que se descomponga. Coseremos con los pequeños trozos de alambre los costados del mamalla para dejar el cilindro bien armado. Sigue sintonizando las redes de Faro Tláhuac para obtener tips en este tiempo de confinamiento para arreglar tu huerto urbano o tu azotea. Ok, y rápido vamos con el último minuto de cómo elaborar la composta, recomendaciones y salimos de transmisión, nos vamos a resolver dudas en vivo. Elabora tu composta por el taller de bioconstrucción. Para la composta necesitaremos palitos, hoja seca, hoja verde y basura orgánica. Cortaremos las hojas y la basura en pequeños trozos. Para evitar que se pudra, armaremos una ventilación de 15 centímetros en la base del cilindro utilizando los palitos. La siguiente capa se hará de hoja verde y hoja seca, haciendo una cama impermeable que evite pasar la tierra a la capa inferior. Luego agregaremos nuestra basura orgánica, evitando servilletas y carne. Por último taparemos con tierra, tepujal y o abono. Exceptuando el primer paso, repetirás capa por capa hasta llenar el cilindro. Una vez lleno, esperarás al menos 3 meses a que se descomponga para obtener la composta. Riégala como cualquier planta, pero cúbrela de las inclemencias del clima. Sigue sintonizando las redes de Faro Tláhuac para tener más tips de diseño de huertos urbanos y bioconstrucción. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, por ahora, pues llegamos hasta este detalle, un poquito larga la clase de hoy. Ya veremos la próxima clase cómo armar un muro interior y cómo empezar a hacer repellados gruesos. Así que por eso es importante, a los alumnos de bioconstrucción del taller ya tienen cómo hacer su pequeño módulo. Yo voy a hacer una cama de cultivo, entonces he fabricado otro con hoyitos que va a ser su drenaje. ¿Va? Y para los que no, pues con una tabla es más que suficiente. Nos vemos dentro de 8 días, Estamos felices de estar con ustedes.